número 1 y les vamos a hablar sobre las prácticas culturales y agronómicas. Para empezar, vamos a tocar el tema de las prácticas culturales. ¿Qué son las prácticas culturales? Son un conjunto de técnicas que no solamente buscan mejorar la productividad, sino también mantener la sostenibilidad y la biodiversidad del suelo. Es importante implementar las prácticas culturales debido a que nos permite mantener la salud del suelo y evitar el impacto ambiental. Las prácticas culturales se miran más en áreas montañosas, en donde la erosión es más frecuente. Como primera práctica cultural tenemos la rotación de cultivos, que consiste en implementar diferentes tipos de cultivos en un mismo terreno a lo largo del año. Entre los beneficios que tenemos al implementar la rotación de cultivos está que repone los nutrientes de manera natural. También rompe el ciclo de vida de las plagas, eliminando sus fuentes de alimento. También tenemos que ayuda con el aumento de la biomasa debido a los diferentes sistemas de raíces de las plantas. Nosotros cuando implementamos la rotación de cultivos debemos de tomar en cuenta diferentes consideraciones, como lo es la época de siembra y cosecha. También tenemos que planificar el cultivo que se va a implementar, esto para ver los nutrientes que se van a requerir. También tenemos que alternar distintas familias botánicas y pues también tenemos que evaluar la compatibilidad de los cultivos. Por ejemplo, tenemos la rotación de cultivos como maíz y frijol, en donde el frijol fija el nitrógeno, lo cual beneficia al maíz. También tenemos la rotación de cereales con leguminosas, en donde se aprovechan diferentes épocas de siembra. Como siguiente práctica cultural tenemos lo que es el control de malezas, que es importante realizar un control de malezas porque estas generalmente se ponen en competencia con los cultivos para obtener los recursos necesarios para mantenerse vivos. El control de malezas tiene el control de manual y el control mecánico. El control manual es una práctica muy tradicional y muy utilizada porque es fácilmente de implementar debido a que nos permite eliminar las malezas de manera más efectiva. Entre las herramientas que se utilizan para el control manual tenemos el azadón, que nos permite eliminar las malezas de manera más efectiva y más rápida. También tenemos la herramienta que es el machete, que nos permite eliminar malezas de alta vegetación. Y por último podemos utilizar las manos, que pues aquí nos da la ventaja de que es altamente selectivo, nos permite eliminar solamente las malezas sin dañar el cultivo. También tenemos el control mecánico, que como su nombre lo indica, se enfoca en eliminar las malezas de manera mecánica. Esto nos ayuda con la preservación del suelo y la ecología. Entre las que más se observan es el arado y la labranza y la siega. Sin embargo, al implementar el control mecánico tenemos ciertas ventajas y ciertas desventajas. Entre las ventajas tenemos que pues alcanza áreas más grandes y permite la incorporación de la materia orgánica. Y también tenemos en las desventajas que pues daña el cultivo y se necesita un equipo específico.
También tenemos la siembra en contorno, que pues también se conoce como la siembra en curvas de nivel. Esta consiste en preparar hileras en contra de la pendiente en donde se va a implementar el cultivo. ¿Cuál es el funcionamiento de la siembra en contorno? Pues principalmente es evitar la erosión y también la pérdida de nutrientes. Además, permite reducir la velocidad y la fuerza del agua. Nosotros cuando realizamos la siembra en contorno debemos de tomar en cuenta que se utiliza el nivel tipo A. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues principalmente se realiza la marcación de un punto en el nivel más alto del terreno. Seguidamente se determina el grado de la pendiente y con ayuda del nivel tipo A se van trazando los puntos en contra de la pendiente. Asimismo, pues al terminar esos procesos, pues se realiza la unión de los puntos a una misma elevación. Y para finalizar, pues se realiza la verificación de desviaciones. Debemos de tomar en cuenta limitaciones por pendiente, pues tenemos que en terrenos de 0 a 5%, no es necesario implementar la siembra en contorno debido a que pues, la pendiente es muy ligera. En terrenos con 5% a 15%, la siembra en contorno es ideal para esas áreas. Y en terrenos de 15% a 30%, pues se recomienda implementar otro tipo de prácticas culturales como lo es las barreras vivas y las terrazas. Como siguiente práctica tenemos la poda. ¿En qué consiste la poda? Es un procedimiento técnico que se encarga de eliminar o realizar cortes de las plantas, esto para obtener una mejor producción, obteniendo calidad de frutos y sobre todo mejorando la salud de la planta. Tenemos diferentes tipos de podas. En las podas más comunes encontramos la poda de formación, que se utiliza más para plantas jóvenes. También tenemos la poda de limpieza, que como su nombre lo indica, pues se trata de eliminar aquellas ramas que estén secas o enfermas para una limpieza de la planta. También tenemos la poda de fructificación, que pues se enfoca en maximizar la producción de frutos. Y tenemos la poda de floración. Nosotros cuando realizamos una poda debemos de tomar en cuenta que las herramientas que se vayan a utilizar deben desinfectarse. Esto para no alterar la planta. Las herramientas que se utilizan es la tijera de podar y el serrucho. También necesitamos utilizar un fungicida. ¿Para qué sirve el fungicida? Pues es para que cuando nosotros realicemos la poda, pues podamos implementar el fungicida para que la planta tenga una correcta cicatrización. Y tenemos el desige, que esta es la eliminación de brotes secundarios que compiten con la planta para obtener los recursos necesarios. Tenemos que en plantas de maíz se deben eliminar los brotes, los retoños basales, y en las plantas de tomate pues se quitan los brotes axilares. En el banano se conserva únicamente los higos necesarios, y en el caso de café y tabaco pues hay que regular el desarrollo vegetativo. Buenos días, yo les voy a hablar sobre otra práctica cultural, en este caso fructificación.
Pues existen dos métodos que son muy utilizados por nosotros para poder hacer la siembra. Como primero, pues tenemos la siembra directa. ¿Y de qué trata? Pues aquí pues únicamente nosotros implementamos directamente nuestra semilla directamente al suelo sin necesidad de prepararlo, sin necesidad de hacer surcos o camellones, sino que va directamente al suelo, pero también tiene sus ventajas y tiene sus desventajas poder utilizar esta técnica, ya que puede reducir el estrés de las semillas porque se adapta mejor, ya que no lo vamos a cambiar a otro lugar, sino que se va a quedar ahí y lo establecemos en un mismo lugar. Entonces reducimos el estrés de las semillas, también reducimos los costos, la mano de obra y todas esas cosas que son utilizadas en el siguiente método. Pero también tenemos unas desventajas, que en este caso pues la germinación puede ser un poquito más lenta a comparación del otro método. Y por ejemplo también tenemos el otro método que es el trasplante. En este caso pues ya son más utilizados en las piloneras o en algunos viveros en el que ya utilizan otro tipo de materiales como los semilleros o los almácigos, y en este caso pues ya ellos le dan un manejo al suelo y para que todo sea uniforme, y al momento de que nuestras plántulas, nuestros pilones ya crecen y tengan una altura específica, pues ya nosotros hacemos el trasplante a campo definitivo. Pero una de las consecuencias que podemos tener al optar por este método es de que nuestros pilones pueden sufrir de estrés y les puede costar de alguna manera adaptarse al campo definitivo. Este método de trasplante y la utilización de los semilleros pues es muy común en hortalizas. Ahora les vamos a hablar sobre algunas prácticas agronómicas que estas van directamente ya con el suelo. Como primero pues tenemos los abonos verdes. Como ya sabemos, ya tenemos conocimiento, pues los abonos verdes pues son cultivos que se siembran pero que no se cosechan. ¿Por qué? Porque los abonos verdes son más utilizados pero para darle un descanso a nuestro ciclo productivo de nuestro suelo, ya que los abonos verdes pues nos pueden ayudar a poder reintegrar nuevamente los nutrientes que han sido utilizados en los anteriores cultivos. Los abonos verdes pues son muy benéficos para nosotros, para el suelo más que todo, pero también debemos tener algunas consideraciones, ya que no todas las plantas nos pueden servir como abonos verdes. Hay familias en específico que se utilizan y también va dependiendo de la región en donde se ubique nuestra parcela, ya que no todos los abonos y no todas las familias pueden adaptarse a un clima o a un mismo ambiente. Por ejemplo, las familias más utilizadas, como nosotros ya sabemos, la familia de las leguminosas, las crucíferas y algunas gramíneas. Por ejemplo, aquí en nuestra región podríamos adaptar mucho el género de Canavalia, es un género de frijol, es una leguminosa, y esta pues tiene la acción de que fija nitrógeno desde el aire, ya que debido a una asociación simbiótica que tienen a través de una bacteria que se llama Rhizobium. Rhizobium pues son unos pequeños nódulos que están presentes en la raíz de nuestro frijol, y de la misma manera pues esos nódulos es donde se lleva a cabo la fijación del nitrógeno atmosférico. Entonces lo que hace es de que nos aporta nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los nutrientes esenciales para nuestro siguiente cultivo. Y algunos beneficios que les puedo mencionar de los abonos verdes es de que
por ejemplo, vamos a tener menos gastos en temas de fertilización, ya que al aplicar un abono verde, pues debe ser de un bajo costo, pero al momento de que nosotros lo implementamos, pues ya está aplicando, está regenerando nuevamente los nutrientes que han sido utilizados. Entonces ya van a dejar ahí disponibles en el suelo los nutrientes para nuestro siguiente cultivo. Entonces ya vamos a nosotros a reducir el costo de los agroquímicos o de los fertilizantes que podemos utilizar. Otros beneficios es de que nos ayudan para aumentar la capacidad de retención de humedad del suelo, nos ayudan a reducir la población de malezas, ya que estos van combatiendo con las malezas y no hay tanta necesidad de ir desmalezando este tipo de cultivos, ya que pues tienen la acción de ir reduciendo las malezas. Y también tenemos los abonos orgánicos. Pues los abonos orgánicos son materiales naturales de origen animal o de origen vegetal o animal o una mezcla de ambos. Existen diferentes tipos de abonos orgánicos, aquí les presento algunos, que por ejemplo el primero, que es sobre el compost, pues más que todo es un abono orgánico casero que muchas veces nosotros lo implementamos o nuestra familia lo implementan en nuestra casa, ya sea con residuos, cáscara de verduras, cáscara de frutas, y lo incorporan al suelo para que pase pues proceso de descomposición y los nutrientes estén disponibles para que nosotros los podamos utilizar. Sin embargo, pues también, como se puede observar en la imagen, en muchos casos pues también a nuestro abono, nuestro compost, se le agrega cáscara de huevo para poder proporcionarle al suelo calcio. También el siguiente que tenemos es el estiércol. Pues el estiércol sí debemos de tener mucho cuidado. Existen varios tipos de estiércol. Está el estiércol caprino, bovino, está la gallinaza, el estiércol de caballo. Pero en este caso, pues este estiércol nunca se debe de aplicar de manera fresca a nuestro suelo, ya que tiene un componente de exceso de sales y un gran contenido de amoníaco que al momento de nosotros de aplicarlo directamente a nuestro suelo, pues puede quemar nuestras raíces. También debemos de pasar nuestro estiércol a un proceso de compostaje y descomposición. Podemos mezclarlo con otros materiales secos, rastrojo, hojas secas, para que pueda ya estar disponible para que nosotros lo podamos utilizar. Sin embargo, pues también hoy en día ya hay casas comerciales que nos pueden proporcionar, por ejemplo, la gallinaza, pero sin embargo, siempre se debe de aplicar algunos días antes o incorporarlo al suelo, ya que los abonos pues no están totalmente descompuestos, entonces podría ser contribuyente a plagas y enfermedades si aún no pasa su proceso completo de descomposición. También está el humus de lombriz, que en este caso, pues las lombrices que se utilizan aquí son las lombrices rojas californianas, que estas tienen la acción de consumir los materiales vegetales y liberarlos ya de forma degradada. Los transforman en un material ya que ya está rico en nutrientes. Entonces tenemos dos formas de tener el humus de lombriz. Está la forma sólida, que es la presentación cuando es así como tierrita, que es de color oscuro. También podemos obtener un lixiviado de lombricompost, que pues ya se puede aplicar durante el riego o en vertirriego. También tenemos el uso eficiente de riego.
pues como sabemos, pues no en cualquier momento nosotros podremos regar nuestros cultivos, ya que no podemos regar al mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde, porque a esa hora el sol está muy expuesto y es muy fuerte, y si nosotros regamos a esa hora, lo que podemos provocar es que nuestro cultivo se queme. Por eso es necesario tomar en cuenta las horas adecuadas, ya que las horas adecuadas pues serían en el transcurso de la mañana o inclusive en horarios de la tarde cuando ya se haya ocultado el sol. Pues también hay sistemas de riego que se implementan para poder tener un buen uso eficiente del agua. Podemos tener sistemas de riego por aspersión o por goteo, que esto nos benefician más que todo para tener una distribución uniforme para todas las plantas, para que todas puedan recibir la misma cantidad de agua. De la misma manera, pues también al utilizar estos métodos, pues también podemos implementar lo que es el fertirriego. También una desventaja de esto pues ya es que el costo es un poquito elevado. Y algunos beneficios del uso eficiente del riego es de que si nosotros aplicamos la cantidad necesaria de agua para nuestros cultivos, pues vamos a tener un buen desarrollo, buenas raíces, vamos a tener un buen proceso de nuestro cultivo. De la misma manera, pues también tomar en cuenta que tampoco es recomendado aplicar demasiada agua porque podemos encharcar nuestro cultivo y al momento de que nosotros aplicamos demasiada agua, pues nuestros cultivos pueden ser propensos a poder enfermarse o poder obtener algunos hongos que no son benéficos y pues podría incluso acabar con nuestra plantación. También tenemos la asociación de cultivos. En este caso, pues aquí pues ya se implementan varios cultivos para poder ser aprovechados, puede ser aprovechado el suelo por todos sus nutrientes. En este caso, pues como ejemplo les traje lo de las plantas de las 3 hermanas, que son cultivos asociados, que esto se utilizaba mucho antes, que por ejemplo colocar o sembrar maíz, frijol, calabaza. En este caso pues el maíz lo que nos genera pues es darle un soporte a nuestro frijol, ya que el frijol, como es una enredadera, pues se va enredando en el tallo de nuestro maíz. De la misma manera pues el frijol tiene la capacidad de poder fijar nitrógeno en el suelo, nitrógeno que necesita el maíz para poder desarrollarse de la mejor manera. Y también tenemos la calabaza, que esta pues va cubriendo el suelo con sus grandes hojas y reduce las malezas y va controlando más la humedad del suelo. Entonces esta es una asociación en la que una planta ayuda a la otra para poder tener una buena cosecha. Dentro de las prácticas agronómicas entra también el uso de micorrizas. Las micorrizas son asociaciones entre raíces y hongos. Podemos decir que las micorrizas pues dependen del hongo para su existencia, que estas tienen un austorio que llega a introducirse dentro de las células de córtex y lo que facilita pues, la absorción de nutrientes para la persistencia del hongo. Por otra parte, pues la planta de qué forma se puede beneficiar de la micorriza. Bueno, primero la micorriza potencia el crecimiento equilibrado y mejora la calidad organoléptica de las cosechas, aumenta la superficie de absorción celular y aumenta la resistencia al estrés hídrico de salido. ¿Por qué decimos que las micorrizas pueden llegar a facilitar o a solubilizar los nutrientes del suelo? Bueno, esto principalmente porque la micorriza podría servir como una extensión de las raíces que puede facilitar la adquisición
de agua que no puede estar disponible para la planta, así como también pues facilita la solubilización de nutrientes, principalmente el calcio y el fósforo, además de que pues también facilita la adquisición de algunos otros nutrientes como el magnesio, el manganeso, el boro, y pues en cuanto a las leguminosas facilita la absorción del nitrógeno. También podemos decir que mejora, potencia la tolerancia a patógenos radiculares, principalmente a hongos y nematodos. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, recordemos que anteriormente decíamos que la micorriza pues llega a introducir el arbúsculo que cumple la función auxiliar dentro de las células del córtex. Esto hace que difícilmente otro hongo o algún nematodo pueda introducirse e inocular dentro de la raíz. Luego tenemos el control biológico de plagas en el suelo. En cuanto al control biológico, tenemos principalmente hongos entomopatógenos. Dentro de los hongos entomopatógenos tenemos la Beauveria bassiana, que es pues, el que nosotros podemos visualizar de este lado. La Beauveria bassiana es un hongo que es bastante utilizado debido a que puede infectar a más de 200 especies. Este tiene un ciclo de vida patogénico y luego pues continúa con su ciclo a manera de saprófito. Esto significa que inicialmente, aunque puede infectar a un insecto, pues luego de que este insecto muere, pues llega a alimentarse o puede vivir de la materia orgánica producida del mismo. Primero, ¿cómo funciona o cuál es su modo de acción? Este hongo comienza por la infección. Principalmente es el primer contacto que tiene con el insecto, que decimos que es pues, por medio de la espora o conidio. Luego continuamos con la germinación. Y anteriormente mencionábamos que la micorriza, que es un hongo pues, que tiene un arbúsculo, que sirve a manera de adustorio, este hongo no, este hongo tiene un apresorio que sirve que tiene una función austorial. Una vez este apresorio ingresa al insecto, pues comienza con la formación de las siguientes estructuras. Como podemos ver acá, el insecto está cubierto de micelio. Es un proceso que pues va de manera progresiva. Una vez introduce este austorio al insecto, pues va liberando toxinas que son los que van poco a poco matando al insecto. Esta estructura pues, produce bauericina, bauerolides, bacianoides, ácido oxálico y algunos pigmentos que pueden servir a manera de insecticida. Luego de esto, pues finaliza su etapa de patógeno y comienza con su etapa de saprófito, que es cuando el insecto muere. Cuando el insecto muere, pues este puede existir dentro del mismo, alimentándose de la materia orgánica que se va produciendo. Sin embargo, ante condiciones que no llegan a ser idóneas, pues podemos ver que el insecto queda en forma de momia. Como podemos observar de este lado, acá podemos ver que pues, las condiciones no fueron idóneas y el insecto quedó cubierto del micelio del hongo. Por otra parte, tenemos los nemátodos entomopatógenos. Dentro de los nemátodos entomopatógenos, como veíamos anteriormente en el hongo, decíamos que a partir del conidio, pues llegaba a infectar al insecto. En el nematodo no, el nematodo está en el suelo y pues normalmente espera a que el hospedante llegue. En este caso pues normalmente es una larva y el nematodo pues tiene principalmente la etapa de huevo y luego están 4 etapas juveniles. La tercera es la que infecta. Una vez dentro de la larva, pues decimos que el nematodo tiene dentro de él una bacteria con la que tiene una relación endosimbiótica. Dentro de la larva, dentro de la larva esta bacteria es liberada y es pues la que va infectando al insecto. Pues esta llega a tener contacto con la hemolinfa y pues el nematodo va produciéndose dentro de la misma. Estas llegan a ocasionar la muerte del insecto durante las próximas 24 a 48 horas y pues el nematodo se va reproduciendo después de la muerte del insecto y que ya no haya algo más de lo que pueda alimentarse, se encarga de buscar otro hospedante. Decimos que el control biológico de las plagas en el suelo pues nos sirve para
aplicación de enmiendas. Bueno, como ya sabemos, el encalado nos sirve usualmente para la neutralización del pH o la elevación del pH en niveles óptimos. Este se utiliza principalmente en suelos ácidos. Tenemos el uso de cal dolomita, cal agrícola y el yeso, pero ¿en qué se diferencian estos? ¿En qué los podemos usar? ¿En qué ocasiones? Bueno, principalmente en la cal dolomita no solo proporciona calcio, sino que también proporciona magnesio. Esta llega a corregir la acidez. Por otra parte tenemos la cal agrícola. La cal agrícola también nos sirve para corregir la acidez. Sin embargo, a diferencia de la cal dolomita, la cal agrícola solamente nos contribuye con el calcio. Entonces no decimos que no nos puede proporcionar magnesio. Entonces podemos decir que es bastante útil en suelos que necesitan una corrección o son bastante ácidos, sin embargo que tienen una cantidad suficiente de magnesio. Luego tenemos el yeso. El yeso no llega a elevar el pH, tampoco neutraliza la acidez, sin embargo sí reduce la toxicidad del sodio. Luego tenemos la maquinaria adecuada. Dentro de las prácticas agrícolas es importante tomar en cuenta el uso de maquinaria adecuada. Decimos que tenemos dentro de esta parte pues, tenemos maquinaria pesada y tenemos maquinaria ligera. Tenemos que saber cuándo lo podemos usar y en qué tipo de suelos es pues, bastante importante tomar esta decisión, porque al usar maquinaria pesada en suelos que no nos favorecen, podemos llegar a la compactación del suelo. Y esto pues podría disminuir la calidad del mismo. Gracias. Y como último punto, como la perspectiva de la moral y ética, tenemos que tomar en cuenta la responsabilidad al utilizar algunas prácticas agrícolas, debido a que hay algunas prácticas como el monocultivo o el uso excesivo de químicos que parecieran que nos dan buenos resultados a corto plazo, sin embargo van degradando el suelo. Entonces el uso responsable no solo se refiere a una mayor producción en corto tiempo, sino también en la calidad del suelo.